Esta fotografía es el busto de Albert Ernest Carrier-Belleuse, 1882, realizada en la fábrica de porcelana de Sèvres, Francia, 1907. Legado de Jules M. Stabon, 1929, y pertenece al Museo de Arte de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Bien, ahora vamos a La Guerra Franco-Prusiana, estancia en Bélgica, de Rodin. Cuando estalló la Guerra Franco-Prusiana en 1870, Rodin tenía 30 años. Las circunstancias lo llevan a integrarse a la Guardia Nacional y presta sus servicios durante un corto periodo en el que le tocó vivir el sitio de París. Se sabe que en esos días su madre muere atacada por la viruela. La situación era crítica y en 1871, 4 meses después, Francia se vio obligada a capitular, cediendo la Alsacia y Lorena a Prusia y pagando adicionalmente 5 millones de francos. Entonces Rodin se encontró sin empleo. Carrier-Belleuse, que había obtenido el encargo de decorar la nueva sede de la Bolsa de Valores en Bruselas, se habría trasladado con su familia y con algunos de sus colaboradores más cercanos a la capital belga. Y al enterarse de la situación de Rodin, solicitó permiso para que éste pudiera formar parte de su equipo. El joven escultor aceptó la oferta y, dejando atrás a su padre, a Roch Buret, y a su hijo en condiciones críticas, abandonó su estudio, dejando allí sus modelos en yeso a medio terminar. Y por si fuera poca la carga que le dejaba Roch, le hizo el encargo de cuidar sus maquetas, manteniéndolas envueltas con trapos que debía humedecer constantemente, a fin de evitar que se resecaran y se cuartearan. Le preocupaba tanto sus trabajos que con frecuencia concluía sus cartas a ella indicándole: «Cuida bien de mis figuras, pero no las humedezcas demasiado, prefiero que estén firmes», o «Voy a darle una mirada a mis modelos todos los días». Por lo que se entiende, el contrato que se hacía a los artistas en los grandes talleres implicaba, además del anonimato, la exclusividad de la producción. Eso significaba que nada de lo que Rodin produjera podría venderse sin la autorización de Carrier-Belleuse, y mucho menos con su propia firma. No obstante, con la necesidad de enviar dinero a Roch, empezó a hacer algunos modelos decorativos de bustos femeninos, los cuales logró vender por su cuenta y con su firma. Al enterarse de esto, su patrón se enfureció e inmediatamente lo despidió. Los siguientes fueron de extrema pobreza. Durante ellos no pudo enviar dinero a su familia. Pero para su fortuna, al poco tiempo Carrier-Belleuse tuvo que regresar a París, dejando encargada la supervisión del taller a su asistente, el escultor belga Joseph von Rasburg. En este entonces, este último, con un poco de libertad y de visión, ofreció a Rodin formar una sociedad en la que él firmaría todas las obras que se vendieran en Bélgica, y Rodin podría diseñar y firmar todas las que se vendieran en Francia. Rodin aceptó, aunque por necesidad se las arregló para realizar algunas piezas decorativas para la Compagnie de Bronze de Bruselas. Rodin se sentía frustrado, pero no tenía otra forma de mantener a su familia. La lucha interna que libraba para cumplir con el llamado personal lo llevó a trabajar piezas con las que se presentó en Bruselas en 1871 en su primera exposición individual, la cual confirmó su debut oficial como escultor independiente. Ya en 1874 realizó la figura de Beethoven para el Conservatorio de Bruselas. Al paso del tiempo, la relación con Rasburg también llegó a deteriorarse y en 1875 se separaron. Para ese entonces, gracias a cierta bonanza económica, había podido pagar el pasaje para que Roch lo alcanzara en Bélgica, dejando a su padre y a su hijo con su tía Ana. El haber salido de París le había permitido a Rodin observar un panorama artístico y cultural más amplio, menos dominante y preestablecido, con otras influencias y referencias. Así llegó a captar que existía todo un mundo de ideas y propuestas más allá de lo que se vivía en París. Esa atmósfera fresca y abierta
logró revivir nuevamente en él una inmensa curiosidad y deseos por conocer más. Sentía un llamado que le invitaba a involucrarse más a fondo en ese mundo intelectual de la literatura y de la cultura. Los domingos, que eran los únicos días que se daba como descanso, visitaba con Ros las hermosas catedrales y los museos, admirando las obras de los maestros holandeses Van Hals, Vermeer y Rembrandt, llevando siempre una libreta y en ocasiones también el caballete, para pintar todo lo que le entusiasmaba. Siempre cargaba libros en sus bolsillos para leer. Desde entonces, su favorito era la Divina Comedia de Dante Alighieri, El llamado de Miguel Ángel y la Edad de Bronce. En el último tercio del siglo XIX, Italia aún conservaba su posición como la capital del arte, aunque en Francia ya se vivía una atmósfera de intensa intelectualidad que trajo consigo la Ilustración. Ese cambio no evitó que los artistas mantuvieran el interés de acercarse al arte romano y a las grandes obras del Renacimiento. Así pues, inmerso en esa ansia de conocimiento, a finales de 1875 Rodin viajó a Italia. En el trayecto visitó Reims, en donde se encontró con la Catedral Gótica, lugar majestuoso en el que los reyes de Francia habían sido coronados. En Florencia, Rodin se impuso realizar un exhaustivo estudio de las obras de Miguel Ángel. Sobre ello escribió a Ros: «He estado haciendo un estudio de Miguel Ángel y creo que el genial mago está empezando a compartir conmigo algunos de sus secretos. Como mi cabeza estaba llena de los modelos griegos que estudié en el Louvre, me encontré un poco desconcertado con las obras de Miguel Ángel. A cada momento se contradecían las verdades que pensé que había aprendido para siempre. Lo podemos visualizar embebido, descifrando los secretos que permitieron a Miguel Ángel captar y contener ese espíritu que infundía vida y carácter a cada uno de sus personajes. Rodin comprendía que no se trataba de un atributo de belleza exterior, sino de una vitalidad encarnada en la materia, como si estuviera contenida en ella, logrando emanar desde el interior y proyectarse hacia afuera, otorgándole un carácter totalmente independiente. Esos torsos reclinados y avasalladores que el maestro florentino había rescatado del bloque de piedra mostraban un fuerte contraste con la serenidad y balance de las estatuas griegas. Rodin estaba atento a estudiar todos los detalles, llenando sus libretas con apuntes y bocetos. Él encontró algo más en las obras de Miguel Ángel que las formas y las maneras como está resuelta. Encontró en ella un gran significado para la escultura y con ese interés se sintió invitado a descubrir la fuente de donde parecía emerger la fuerza de sus obras. Necesitaba encontrar cómo era que sus músculos se tensionaban de una manera tan convincente y la mirada obedecía a un interés particular, como si la escultura respondiera a una verdadera inyección de emotividad y de adrenalina. Había en ella una mezcla de objetividad y subjetividad contenida en la observación y creación de Miguel Ángel, que explicaba su grado de compenetración con lo físico y lo sobrenatural. Esa experiencia motivó profundamente la creatividad de Rodin. Su entusiasmo podría vencer cualquier obstáculo, así que, con ese ímpetu, a su regreso se puso a trabajar en una obra de tamaño casi natural, la cual deseaba presentar en el Salón de París. Conforme avanzaba, se convencía de que en esa ocasión su figura lograría convencer a los jueces. Para su ejecución, contrató como modelo a un soldado belga de nombre Auguste Nate, a quien hizo mostrar infinidad de poses. Deseaba encontrar una que expresara esa manifestación del espíritu que había concebido. Desde sus inicios, Rodin se había apartado de los intereses que se apreciaban en la escultura de la época. El sentido que había encontrado en las esculturas de Miguel Ángel era otro. En su obra no pretendía dar gusto a las autoridades o a las masas de compradores por encima de la calidad y honradez de su trabajo. Él no buscaba hacer alarde de la belleza física, ni de la exaltación de un evento histórico o de un símbolo patrio. Después de días de ardua labor,
finalmente concluyó una espléndida obra que tituló La Edad de Bronce, presentándola primero en el Cercle Artistique et Littéraire de Bruxelles. Encontramos en ella un cercano vínculo con el esclavo agonizante de Miguel Ángel. La figura no era perfecta, sino que mostraba tener ese soplo de verdad que había buscado. Pero no fue esto último lo que pareció despertar las envidias, ya que, confundidos con la perfección exterior, dejaron de observar que la vitalidad que advertían provenía de otra fuente. Y así, en medio del elogio de un artículo anónimo en la prensa, se ocultaba un insidioso comentario que insinuaba que la obra había sido tomada directamente del cuerpo humano, descalificando con ello todo su mérito. Cuando Rodin presentó la escultura al jurado del Salón de Arte de París, el rumor ya se había esparcido, creándose un gran escándalo en torno a la veracidad de su obra. Él necesitaba hacer a un lado las dudas despertadas en el jurado a fin de que le permitieran participar. Para ello, reunió cartas de compañeros escultores belgas que atestiguaron la verdad, junto con las fotografías del molde y del modelo. Pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que el jurado ni siquiera se tomó la molestia de abrir el sobre que contenía dichas evidencias, descalificando la obra que con tanto esfuerzo había realizado y en la que había invertido no solo una gran cantidad de trabajo y de tiempo, sino también sus escasos recursos. Rodin estaba muy afectado por la injusticia y comprendió entonces el poder de la prensa, que con unas cuantas palabras podría destruir tantos días de trabajo. Este es la Edad de Bronce. La Edad de Bronce, 1875-1876. Fundida por Alexis Rudier, París, 1925. Legado Jules E. Mastabon, 1929. Pertenece al Museo de Arte de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Cuando Rodin presentó la escultura al jurado del Salón de Arte de París, el rumor ya se había esparcido. Desgraciadamente fue descartado. De regreso en París, no obstante el sabor amargo que este hecho le había dejado, Rodin se sentía inquieto por regresar a París. En los últimos años, los impresionistas habían presentado su obra en la capital francesa por primera vez, en el estudio del fotógrafo Nadar en 1874. Un año después, se había inaugurado la Ópera de París con la première de Carmen, de Georges Bizet. Corot y George Sand habían muerto, y en 1875 se había iniciado la construcción de la Basílica del Sacré-Cœur. Rodin estaba consciente de que después de 7 años de ausencia, las cosas no serían iguales. Se enfrentaría a un ambiente completamente nuevo, pero intuyendo un mejor futuro, en 1877 estaba de regreso. Su único contacto con el medio seguía siendo su antiguo patrón, Carrier Belleuse, quien era su más cercana opción de conseguir trabajo. Así que, con la ayuda de su amigo Léon Fourquet, restableció contacto con él y, haciendo a un lado las diferencias del pasado, logró integrarse a su grupo de colaboradores. En ese tiempo, Carrier Belleuse había recibido la comisión para mejorar la calidad artística de la porcelana de Sèvres, cuya demanda había decaído. Rodin fue entonces aceptado en ese proyecto. Sin embargo, ahora se contrató como colaborador externo para no caer en la situación anterior. Además de que los ingresos que recibiría eran muy bajos y necesitaba poder participar en otros proyectos. Se sabe que en ese tiempo trabajó en diferentes encargos de ornamentación arquitectónica en Niza, Marsella y Estrasburgo. En esa época, los escultores que no contaban con el prestigio o aceptación como para recibir solicitudes y encargos propios, se veían obligados a participar en los concursos para proyectos públicos que las autoridades municipales y regionales promovían, si es que querían sobrevivir.
Para competir, era necesario presentar maquetas que cumplieran con los lineamientos establecidos, y de ahí se seleccionaba al ganador. En 1878 se llevaría a cabo en París la Exposición Internacional, evento para el cual se invitó a los artistas y artesanos franceses a participar en proyectos de embellecimiento de la ciudad. Rodin trabajó en la decoración del entonces recién construido Palais du Trocadero y participó en los concursos para los monumentos de la Défense de París y la République con poco éxito, aunque su prestigio como escultor era comentado en los talleres y en el medio artístico. Tan solo su escultura de Jean d'Alembert logró ser contratada para el Hotel de Ville de París. Rodin tenía presente en todo momento que, de no lograr una obra de magnitud, su futuro se vería limitado a obras menores y a trabajos decorativos como los que había venido realizando. Sabía que debía hacer a un lado los obstáculos del pasado y que con la seguridad que lo acompañaba debería persistir, haciendo una nueva incursión que mostrara una vez más su talento y su capacidad. Y así fue como, desafiando nuevamente sus posibilidades económicas, produjo otra de sus obras más importantes, San Juan Bautista. Aquí está San Juan Bautista. Aquí está. San Juan Bautista predicando, 1878. Fundida por Alexis Rudier, París, 1925. Legado a Jules Mastabon, 1929. Y pertenece al Museo de Arte de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Aunque no era de su particular interés el trabajar en un tema bíblico, la naturaleza del personaje que tomó como modelo fue la que lo llevó hacia ese tema. A la puerta de su estudio había tocado un antiguo modelo, acompañado de un hombre italiano que estaba buscando trabajo en París. Se trataba de un hombre burdo, de aspecto rudo, con la barba crecida, el pelo largo y de secas hambrias que dejaba ver una actitud desafiante y hasta retadora. Pero el escultor pudo advertir en él algo sublime y hasta místico que le impactó, llevándolo de inmediato a pensar en el personaje de San Juan Bautista, de Juan el Bautista. Un hombre de gran sencillez, pero con una profunda visión y entendimiento como para comprender la envergadura de aquel a quien anunciaría. Cuando el modelo se mostró desnudo, parado firmemente en el estrado en una postura espontánea, con sus piernas abiertas como un compás, como si estuviera caminando, él quedó tan impresionado por esa soltura física, así como por la franqueza y humildad de su espíritu, que decidió captarlo tal cual, buscando transferir esos aspectos a su obra. Era la esencia humana que se revelaba en la persona lo que atraía fuertemente a Rodin, llenándolo de emoción e interés para reflejarla en la materia. En esta pieza, el artista también llegó a desafiar el concepto de instantaneidad, reproduciendo en ella la visión del tiempo y del movimiento, representando con excelencia y veracidad el momento de transición de una pose a otra. Con ese concepto perfectamente captado, Rodin llegó a adelantarse más de 30 años a las ideas que propondrá el futurismo en la segunda década del siglo XX. Esta pieza servirá de motivo para una obra posterior, Hombre caminando.